Tercer domingo de Pascua del ciclo A. Quería compartir con ustedes algunas reflexiones, pensamientos acerca del Evangelio que trae a consideración en este domingo para nuestra vida espiritual, para que podamos alimentarnos nosotros de su palabra. Es el pan de la palabra en este peregrinar hacia la patria celestial, en donde nos podemos encontrar con diferentes escenarios en nuestra vida y necesitamos ciertamente de la palabra de Dios, que alimenta nuestra fe, la fe que es esa otra luz que nos ha de iluminar aquellas cosas donde la razón no puede indagar. Eso es la fe. Es lanzarnos en las manos de Dios, en ese abandono en las manos de Dios, en medio de circunstancias a veces que son adversas, que son difíciles. ¿Cómo puede ser este evangelio que vamos a meditar en este tercer domingo de Pascua, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 13 en adelante? La historia quizás ya la han podido ustedes meditar, escuchar, leer en alguna circunstancia, que no tiene que ser para nosotros extraño los textos de la palabra de Dios. Tenemos que ser, la palabra de Dios tiene que ser algo muy familiar para nosotros. El que no conoce la palabra de Dios, no conoce a Jesús, decía San Jerónimo. Desconocer la palabra de Dios es desconocer a Jesús, es desconocer a Dios, aquel Dios que nos ama. Él escribió esta carta magna para nosotros que somos sus hijos. Y la palabra de Dios evidentemente que está muy de la mano con los hechos de mi vida. Han de alumbrar la palabra de Dios mi vida, mis hechos cotidianos. Esta historia de los discípulos de Emaús se encuentran un poco afligidos. Han podido participar de ese escenario tan trágico y horroroso como fue la pasión y muerte de Jesús, el Mesías, aquel que pasó haciendo el bien. Sin embargo, lo mataron, lo crucificaron. Entonces imagínense estos dos discípulos asustados. En algún momento ellos habrán dejado su tierra, su patria, su familia, y se fueron a Jerusalén. Jerusalén simboliza la iglesia. Jerusalén significa seguir a Dios. Habrán dejado su papá, su mamá, sus tareas, sus cosas, porque han sido llamados por Jesús a seguir el camino de Él. Pero a veces podemos tener intenciones equivocadas de lo que significa seguir a Jesús. A veces podemos creer que seguir a Jesús es no tener problemas. A veces podemos creer que seguir a Jesús es, bueno, me fue mal en todo, entonces, bueno, ahora voy a seguirlo al Señor. A veces podemos creer que seguir a Jesús es, fracasé en el amor, bueno, me voy a seguirlo a Jesús. Pueden ser. Me voy a seguirlo a Jesús y así se van a solucionar todos mis problemas. ¿Cuántas veces? Puede ser, no digo que sea, pero
no hay que descartarlo, que a veces podamos en nuestra mente creer que seguir a Jesús implica un camino fácil, cómodo, donde no van a haber problemas, donde no van a haber persecuciones, y eso es un concepto erróneo. El camino de Jesús, la vida de Jesús es muy exigente, por eso son pocos los que lo siguen. Y el que llama no soy yo, el que llama es Jesús. Él pone la mirada en nuestro corazón. Claro, libremente somos para seguirlo o seguir en nuestra vida, hacer oído sordo, tener miedo, desconfiar, creer que no vas a ser feliz siguiendo a Jesús. Y por eso no les da la respuesta, ese sí que pide Jesús, pide el Señor de cada uno de nosotros. Él nos mira, Él nos escoge, Él nos elige, Él nos da su gracia para seguirle en este camino que es exigente, claro que sí, muy exigente. Porque hay que dejar casa, padre, madre, hermano, tierra, todo, por mí y por el Evangelio. Quien no hace eso, dice Jesús, no es digno de mí. Y a veces puede ser que tengamos nosotros aferrado el corazón a otras cosas y pensando que esas otras cosas nos van a hacer felices. Y llega una situación como la que estamos viviendo. ¿Y por qué no te preguntas si en verdad las otras cosas van a poder sostener mi vida en una crisis, en una tormenta, en la cual la humanidad y el mundo entero está pasando como ahora? Eso le sucedieron a los discípulos, estos dos discípulos de Emaús. Ellos se vuelven a Emaús, regresan a Emaús, abandonan el camino de Dios, porque ven el escenario de la cruz, del dolor, del sufrimiento. Y por eso abandonan, y por eso se regresan. Y muchas veces tú te regresas a la vida anterior, porque pensabas que entrar a la iglesia, ir a misa, rezar el rosario, pensabas que era bonito y que todo era lindo, y que no iban a tener más problemas en tu matrimonio, y pensabas que ibas a tener siempre trabajo. Y por eso te regresaste a la vida anterior, es decir, al ocaso, es decir, a Emaús, es decir, a la vida antigua. Eso le pasó a los discípulos. Y cuando vos te regresás al ocaso, el ocaso es la oscuridad, es la tiniebla. El cristiano no camina hacia el ocaso. El cristiano camina hacia el amanecer, que es el cielo, que es Dios, que es la esperanza, que es la fe, que es el amor. Estos hombres no, ellos se regresan al ocaso, a la vida anterior. Por eso es muy interesante considerar mi estado actual de mi vida cristiana. Si sigo en Jerusalén, a pesar de la tormenta, a pesar de las dificultades, o estoy haciendo las valijas para regresarme a mi vida anterior, a mis vicios, a mis pecados, a mi doble vida, a no rezar, a no ir a la misa, a no educar a mis hijos. Eso es volver a Emaús, es decir, a la vida pasada. ¿Por qué?
porque te asustaste, porque pensaste que la vida de Dios era fácil. Entonces estás equivocado, no es fácil, es bien difícil, pero está Él. Y así sucedió con estos apóstoles. El Señor te da sentido a la vida, el Señor te da sentido a los sufrimientos, Él se pone al lado tuyo, Él camina contigo, como fue con los discípulos de Emaús. Se puso al lado de ellos, caminó con ellos. Pero era tanta la ceguedad, el ocaso, la oscuridad que llevaba. Cuando hay una pasión en mi vida, en mi corazón, en mi inteligencia, es como que todo está cerrado. Y te aconsejan, y te dicen, anda a hablar con el sacerdote, habla con tu esposa, habla con tu hijo, habla con tu jefe en el trabajo, dale solución, habla. No te quedes mudo, no te quedes callado. Ese es el terreno del diablo. Eso quiere el diablo, que tú no hables. Porque mientras tú no hables, el diablo sigue haciendo sus tramoyas en tu cabeza, en tu mente, hasta que destruye. Pero si tú hablas, si tú cuentas, si tú abres tu corazón, la persona espiritual descubrirá que todo eso que estabas tramando es diabólico. Eso te llevaba al ocaso, a la muerte, a la vida del pecado, de la doble vida, de los vicios. Jesús se puso al lado de ellos y caminó con ellos. Jesús los iba escuchando. Y es Él el que te da sentido a la vida. Jesús es el que te da sentido a la vida. Así sucedió con estos apóstoles. Ellos esperaban, claro, ellos tenían un concepto erróneo. Ya desde el inicio del seguimiento a Jesús estuvo viciado la intención. ¿Con qué intención te acercaste a Jesús? Nosotros esperábamos, dicen los discípulos, esperábamos que el Mesías, el Salvador, en quien nosotros habíamos puesto toda nuestra esperanza, solucionara los problemas económicos, familiares, sociales, políticos. Pero Jesús no vino para eso, y Él lo dijo expresamente: mi reino no es de este mundo, mi doctrina no es de este mundo. Si tú quieres seguir a Jesús, tienes que cambiar el libreto. Porque el libreto del mundo es uno, el libreto de Dios es otro. Y no podés seguir a Dios y al diablo. Y Jesús los escucha, pero ellos no se dan cuenta que es Jesús. Porque así sucede cuando estás cegado. No te das cuenta que ese mensaje en el WhatsApp es Jesús quien te lo mandó. No te das cuenta que esas palabras que quiso tu esposa o tu esposo hablarte para que te calme, para que dejes ese vicio, para que reaccione, es Jesús el que te está hablando. Pero ellos no se daban cuenta que era Jesús. Porque la pasión a veces es tan fuerte que no te das cuenta. Sigues ciego. Entonces Jesús los escucha, bueno, sí, está bien, pero esas cosas ya estaban profetizadas, esas cosas ya se sabían.
les hablaba de la Escritura, nombraba los textos de la Sagrada Escritura. Pero no reaccionaba. Jesús no presiona a nadie. Jesús no obliga a nadie. Él nos ha dado a nosotros algo precioso que se llama la libertad. Tú puedes llamarlo a Jesús y quedarte con Él, o podés hacer que Jesús se vaya. Y amaga para seguir el camino. Y los discípulos le dicen, Señor, quédate con nosotros. Pero ellos le pidieron a Jesús. Tú tienes que pedirle a Jesús que se quede contigo, que te ayude, que te ilumine. Pero está en ti, tú tienes que tomar la decisión. Jesús iba a seguir camino, porque Él es así. Él no presiona a nadie. Claro, te habla de diferentes maneras, te tira la oreja, te hace pasar situaciones difíciles, que en el fondo es Él el que habla contigo, es Él que te quiere hacer reaccionar. Y entonces los discípulos, aunque todavía no sabían que era Jesús, el que caminaba con ellos, el que les explicaba las Escrituras y les quería hacer ver que lo que había sucedido ya estaba profetizado. Y entonces Jesús se queda, camina con ellos, se dirigen al pueblo y lo invitan a comer, a cenar, y Jesús acepta. Y fue ahí, en esa cena, donde el Señor bendice los alimentos, y en esa cena fue que los discípulos, que es justamente el pan de Dios, la Eucaristía, hace que ellos se les abran sus ojos y puedan reconocer que ese Señor que caminaba con ellos era Jesús. Pero ya Jesús no estaba. Ya Jesús había desaparecido, porque su cuerpo era glorificado y podía aparecer y desaparecer. Es la agilidad que adquiere un cuerpo resucitado. Y comentan entre ellos, ¿no te ardía el corazón cuando nos explicaban las Escrituras? Sí, sí, decía, me ardía. Era el Señor, había sido Jesús. En la fracción del pan, en la Eucaristía, descubren a ese Señor resucitado. Y cuando tú te encuentras y cuando tú descubres ese tesoro que es Dios resucitado, nace en el corazón una alegría desbordante que quiere transmitirle a otros y compartir con otros la alegría. Un cristiano resucitado no se queda encerrado en sí mismo, quiere darle a conocer. De ahí nace la predicación, de ahí nace aquellas grandes almas que fueron caminando por el mundo llevando la palabra de Dios. Y ellos se van corriendo a Jerusalén, se regresan a Jerusalén, se regresan a esa vida que ellos en un momento habían escogido y que por temor al dolor, al sufrimiento y a la cruz habían abandonado. Y ahora nuevamente se regresan a Jerusalén con gran alegría a llevar el mensaje a sus hermanos que Jesús había resucitado, que Jesús se les había aparecido, que han podido experimentar esa gran alegría en el corazón de Jesús resucitado. Y así lo hicieron. Y cuando llegaron a Jerusalén,
que es el regreso a la casa de Dios, que es el regreso a la iglesia. Compartieron con los otros discípulos la misma alegría, porque los cristianos que tienen a Dios como resucitado participan de la misma alegría, la alegría de un Dios que vive. Y eso tiene que ser para nosotros, queridos hermanos, en estas situaciones, en estos momentos, en esta circunstancia en la cual vive la humanidad. Por más que estemos en situaciones difíciles, pero es cuando más tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, al Señor, el Señor que vive. Él nos dará la alegría, Él nos dará la luz para poder seguir y no abandonar el camino de Dios, no alejarnos de Dios a pesar de las cruces, problemas, dificultades, pero que también hay cosas bonitas, que si lo vemos bien hay muchas cosas bonitas que pueden haber surgido a raíz de este tiempo que estamos pasando toda la humanidad. Por eso, queridos hermanos, los invito a no asustarse. El camino de Dios no puede estar sin cruz, pero el camino de Dios también está de manera especial con Jesús, con un Cristo que vive y que ha resucitado y que camina con nosotros, como caminó con los discípulos en esos momentos difíciles que podemos estar pasando, enfermedades, muerte de nuestros seres queridos, sin trabajo, sin alimento. Todas esas cosas ciertamente que nos pueden hacer tambalear nuestra fe y dejar de creer en Jesús y alejarnos de su iglesia y alejarnos de la oración y alejarnos de la palabra de Dios. Pero el Señor a todas esas cosas siempre le da un sentido bonito, un sentido de gloria, de esperanza y de resurrección. Que el Señor nos bendiga a cada uno de ustedes, que pasen un bonito domingo, que tengan una bonita semana, siempre sepan que acercarse a Dios es algo muy hermoso y que te da mucha fortaleza espiritual para cargar día a día los problemas, las dificultades que en este peregrinar nos toca a cada uno de nosotros.